Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jace y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva tier list de los mejores personajes una vez que ya ha salido el segundo banner limitado como ha sido este Odin Sella. También tenemos a otro nuevo personaje como es Alberich. Vamos a analizar todo esto y cómo ha cambiado el meta respecto a los personajes que tienen más uso y las alineaciones más top. Te lo voy a explicar en una clasificación visual y como siempre te digo, esta tier list que te voy a presentar en el vídeo es algo bastante personal debido a mi experiencia de juego. Ahí veis que mi alineación, pues bueno, está conformada por una serie de personajes que luego hablaremos. Está ahí cerquita a los 10 millones de poder, 9.7. La cuenta va bien, 20 milloncitos de poder. Y yo creo que es un buen momento después de estos primeros 9 días de juego que te cuente cuáles son los personajes que vas a necesitar, puesto que ya a partir de ahora sí o sí tienes que pensar en dos buenas alineaciones, en tener al menos 8 o 10 caballeros que hagan sinergia entre ellos, ya que la parte de élite los necesitarás. Y también estamos viendo que en Pamir o en otras pruebas nos está pidiendo una cantidad de caballeros y de poder que si no cumples ciertos requisitos no vas a poder avanzar en el juego y te vas a quedar atrás. Así que yo creo que este vídeo te va a resultar bastante útil. Suscríbete, activa la campanita y déjame tu poderosísimo like si te gusta el contenido y si te gustan las guías que vamos proponiendo. Y este contenido está patrocinado por la App Gallery de Huawei. Una aplicación de juegos que viene de la mano de Huawei, en la cual tú vas a poder descargarte este Saint Seiya EX. Y por jugarlo a través de la Huawei App Gallery vas a tener una serie de enormes privilegios. Lo primero, no pases por alto el código que tienes en pantalla, ya que vas a recibir un cupón de reclutamiento, 500 piedras, 20.000 monedas y sobre todo, lo más interesante es que si haces compras a través de la aplicación de Huawei vas a recibir un 20% de reembolso en puntos Huawei que funcionan igual que si fuese cualquier moneda del mundo. Si tú compras un pack de 10 euros te van a devolver 2 euros que luego puedes volver a utilizar para cualquier compra dentro de las tiendas del juego. Además, para este Black Friday ya han preparado una oferta muy especial con 4 euros en cupones, 1 euro para cualquier compra y 3 euros que te van a quitar tras pagar 3 euros. Para Navidades, para el mes de diciembre, este cashback está todavía pensado para ser más alto. Un 30% de cashback vamos a tener dentro de muy poquito dentro del juego si lo decides jugar y comprar a través de la App Gallery de Huawei. Tienes en la descripción del vídeo todos los links necesarios para que empieces a disfrutar del juego a través de la App Gallery y sus beneficios. Bueno, no me enrollo más. Aquí estamos en este fondo asgardiano totalmente con Yoga, preparados para contarte cuáles son los mejores personajes y aquellos que tienes que prestar más atención para dar los recursos, ya que estamos viendo que los pergaminos son muy limitados, los materiales de promoción de los caballeros también, y tienes que tener sin ninguna duda una buena propensión a disfrutar de estos recursos de la mejor manera y no malgastarlos. Vamos a ir aquí a una clasificación. Veis que hay una cantidad enorme de personajes, hay muchísimos y van a ir saliendo a lo largo de los próximos meses y nosotros vamos a analizar obviamente los que ya han salido. Veis que en esta clasificación os he querido enseñar a algunos de los que están por salir. Tenemos a Thanatos y a Hypnos, tenemos a Tethys, tenemos muchos personajes, Sapuris por ejemplo, a Shura Sapuri, tenemos Máscara de Muerte Sapuri, tenemos a Freya y a Hilda, que van a ser los dos próximos personajes en venir, ya te los estaré analizando en el canal. Freya como curadora, Hilda ya veremos que es un personaje bastante interesante también. Tenemos a este Alberich que acaba de salir y tendremos otros muchos personajes como este Sorrento de Sirena, por ejemplo, y Casa de Limnades, ¿no? Que bueno, era Casa copiando las habilidades de los rivales. Bueno, el caso es que nos vamos a ir con los personajes que ya sabemos. Yo creo que los que nadie usa podríamos decir que son pues este Geiki, por ejemplo, Jabo de Unicornio, Ichi de momento no se le encuentra ninguna utilidad. June yo creo que nadie está utilizando June ahora mismo, Caballeros Negros
yo creo que, aunque tienen buena sinergia, no hay nadie que esté utilizando los caballeros negros, con los cuales los vamos a poner ahí. Guilty me parece un personaje muy interesante, pero también yo creo que el uso que tiene Guilty muy limitado. Andrómeda normal también nada, Liqui normal, a pesar de que los caballeros de bronce, si pones a todos, tiene un 12% de bonificación, tampoco la gente los está utilizando, así que este Siryu fuera. Ojo, yo voy a poner aquí ya directamente a Yoga, porque me parece que Yoga y Camus sí que tendrían, yo en SEA los he utilizado bastante, sí que tendrían un buen uso en algunos stages en los que tú necesitas controlar. Me parece que juntos son muy buenos controladores, muy molestos, y creo que sí que tendrían un poquito más de uso combinados los dos en este caso que todos los personajes que estamos poniendo aquí en la parte de abajo en el B. Misty yo creo que tampoco se le está sacando mucho partido, Marin tampoco. Son personajes que yo creo, estos que estamos poniendo aquí abajo, que casi nadie está utilizando ahora mismo en el meta actual. De los que tenemos por aquí, no sé si me olvido de alguno, pero bueno, yo creo que estarían... Bueno, Asterion, por ejemplo, tampoco. Moses de ballena. Jamián, ya os dije que a mí me parecía un personajazo, pero no hay mucha gente que le esté dando recursos. Le vamos a dejar ahí también en el pozo. Y yo creo que vamos a destacar solo... Yo le pondría en A, al gol de Perseo, porque... vamos a poner aquí también a Ptolemy. Al gol de Perseo... hay varias techs muy buenas con él. Me estoy acordando de mi compañero de Legión y amigo Ave, que ha subido bastante en la prueba de Atena, en esta parte de experiencia, utilizando al gol para petrificar a los rivales de la línea media, creo que es lo que hace así en principio, y los paraliza, los inmoviliza durante buena parte de la batalla, y me parece que es un personaje súper molesto. No me parece para nada descabellado poder utilizarlo en una segunda alineación. Lo mismo, igual que Yoga, igual que Camus, me parece un personaje ultra tech que te puede salvar de más de una cuando estás enganchado en un stage que no te pasas, en una mazmorra. Utilizar al gol para petrificar y salirte de los daños que te pueden hacer los rivales me parece una gran idea, así que tenedlo en cuenta. Aquellas cuentas, sobre todo free to play, que a lo mejor no tenéis tantos personajes premium o muy subidos de estrellas porque no tenéis muchas invocaciones, ojito que este personaje puede llegar a ser bastante bueno. Ya os digo que seguro que lo habéis visto en acción, porque petrifica a los rivales y podría llegar a ser muy molesto. Tenemos al pobre Seiya en su versión Caballero de Bronce, que tampoco se utiliza prácticamente en nada, así que lo vamos a dejar por ahí abajo. Y no sé si me estaré dejando alguno, pero luego lo terminamos de repasar. Si saltamos de esto a caballeros que yo tengo muchas ganas de ver en acción, ya no os digo los Sapuris, pero por ejemplo Raimi tengo ganas de ver lo que hace, por ejemplo. Hypnos y Thanatos, esta pareja de hermanos, me parece que van a explotar el juego cuando salgan. Julián solo. Luego de aquí, pues me hace curiosidad saber qué va a hacer, por ejemplo, Sorrento con Poseidón, a ver si tienen buena sinergia. Os digo, los dos próximos los voy a poner aquí en Not Tested. Van a ser estos dos, va a ser Freya, va a ser Hilda. Ya habéis visto que la cantidad de cupones morados, de tickets morados que nosotros estamos pudiendo conseguir es bastante limitado, a unos 40 aprox por cada semana, dependiendo los códigos que lancen o dependiendo si hay algún eventito por ahí que te suelten alguno, con lo cual lo que hay que hacer es ir esquipeando algunos personajes y reunir los suficientes tickets morados como para meterle, yo te diría que 4 estrellitas mínimo a un personaje que te guste mucho. Yo particularmente creo que voy a skipear a Freya. Quizá esto ya sea motivo de otro vídeo aparte, porque me parece que podría ser una Saori 2.0 mejorada, pero bueno, ya tengo bien subida Saori y he gastado todos los recursos en Odin Seiya, con lo cual creo que voy a pasar de Freya, me voy a dedicar a ahorrar, voy a ahorrar estos tickets y veremos cómo sale Hilda, con qué personajes de la saga de Asgard sale. Si hay una buena sinergia, pues quizá lance por Hilda, y si no, seguiré ahorrando de cara a lo siguiente que esté por salir. No tengo ningún problema en skipearme a Freya y pasar y tirar por luego otros personajes para maxearlos. Si las cosas van como en otras versiones del juego, en SEA o en China,
Luego estos personajes volverán como una especie de banner de deseos, ¿no? En los que tú puedes seleccionar una saga de Asgard o del Santuario y puedes seleccionar algunos personajes y los puedes llegar a conseguir ya no con los tickets morados, sino con otro tipo de tickets, ¿no? Con lo cual quizá pierdes el Prime de tenerlos en su momento, pero luego sea más fácil conseguirlos e irlos subiendo. Con lo cual no te preocupes si estás esquipeando personajes, si no has sacado Evil Saga y has ahorrado por Insella, si esquipeas a Freya porque ya tienes una curadora, Freya es curadora, ya te lo digo, y porque tienes a Saori, ¿no? No me parece una mala estrategia. Este punto yo creo que es importante a la hora de hacer también la clasificación de los personajes esta tier list. Si seguimos con personajes que yo pondría en A, porque o bien ya no se utilizan o han tenido un uso bastante limitado, fijaos que yo pondría aquí a este Shiryu despertado. Creo que de la línea frontal es de lo que peor tenemos ahora mismo dentro del juego. Es verdad que en un primer momento podría ser útil y si te tocaba, pues bueno, ahí estaba, tenía ese pequeño knock-up, knock-down, pero yo creo que ahora mismo tenemos frontliners que lo superan ampliamente a este Shiryu despertado, con lo cual ya no es tan útil, no va en las alineaciones principales, yo creo que ni de lejos en las mejores cuentas, ¿no? Y yo creo que casi todo el mundo no ha elegido a este Shiryu despertado como opción para la línea frontal. Si nos vamos a qué opciones manejamos, yo te diría que Tauro es uno de los mejores, el que se ha hecho, yo creo que con el dominio de esta primera semana y poquito que llevamos del juego de frontliner, tiene una alta capacidad de tragar daño, se la tanquea de pecho pero de una, y tiene esa capacidad de empuje y derribo que es buenísima, que está ayudando a muchísima gente a gozar y a superar mazmorras y stage con cierta facilidad. Así que Tauro de momento sigue siendo una buenísima opción de primera línea. Es verdad que poco a poco quizá vaya decayendo un poquito, se va a ir viendo superado por otros caballeros, pero de momento estaría ahí. Yo creo que también de frontliners, un personaje que a mí por lo menos me gusta mucho y que le pondría a la par de Tauro o incluso con el paso del tiempo va a irlo superando un poquito cuando la gente tenga copias de él y se dé cuenta de lo que hace, es Leo. Leo me parece extraordinario, tiene una alta capacidad de supervivencia, un ataque en área bastante bueno, también la capacidad de derribar. Si le colocas Tridente de Poseidón verás que no te vas a equivocar para nada, vas a tener un personaje de primera línea súper potente con esa capacidad de stunt. Además tiene robo de vida, tiene una buenísima capacidad de daño también con sus habilidades y se puede quedar solo él perfectamente siendo el último de una pelea. Aguanta y tanquea también bastante. A mí me encanta Leo, yo lo llevo en mi alineación, así que yo desde luego que te lo recomiendo. Si tienes a Leo, me parece que elegir a uno de estos dos siempre va a ser un acierto. Y luego nos iríamos a... Voy a elegir otro personaje que yo creo que no se está utilizando mucho, que ha pasado así un poco desapercibido. Aunque es bueno, me parece que no está teniendo mucha relevancia, que sería Shura. Fijaros que yo creo que si hablamos de alineaciones, Shura no la veo en casi ninguna. No hay mucha gente que utilice a Shura. Es verdad que Shura salta a la línea de atrás y, dadas las circunstancias de la batalla, incluso podría llegar a one-shotear a un rival con su espadazo, pero veo que no está encajando mucho en el meta. Lo voy a dejar en A. Tendría potencial de S, pero yo creo que ahora mismo no hay mucha gente utilizando a Shura, con lo cual se va a quedar ahí. Fijaros que, y esta es mi opinión, lo mismo pasaría un poco con Evil Saga. No veo que haya muchísimas alineaciones con Evil Saga. La dificultad de maxearlo así de salida, sin la capacidad de ahorrar ni siquiera las 40 de inicio, le ha hecho que no esté en muchas alineaciones y que quizá no haya tenido la determinación en el meta que yo creo que podría haber tenido en otras circunstancias. Así que le voy a dejar aquí en S. No es mal personaje y si lo has maxeado, obviamente que te va a servir mucho, pero te va a servir mucho si lo mezclas quizá con el Pope, un personaje que, bueno, ahí está. No sé, es para una alineación un poco específica y creo que así de primeras no está encajando mucho en el meta. Veremos qué pasa a la larga con él, pero para mí un poquito decepcionante lo que nos ha venido a ofrecer este Evil Saga al inicio.
Otro personaje que yo creo que no tiene mucha relevancia en el meta ahora mismo sería Máscara de Cáncer. La dificultad de sacarlo y de subirle estrellas pues va en su contra, obviamente. Creo que es buen personaje, no hay duda, ¿eh? Y yo ya sabéis que lo voy a intentar utilizar en un equipo de invocaciones junto con Alberich, junto con el Pope. Me parece que va a ser un equipo muy molesto, pero sería muy específico para una segunda alineación, y teniendo en cuenta que no hay recursos para subir a todos, es jugársela demasiado ir por Máscara de Muerte. Que tiene un potencial brutal, nadie lo duda, pero yo creo que ahora mismo los recursos se están yendo hacia otros personajes. Por eso te lo pongo aquí en A. Yo no lo veo en casi ninguna alineación por estas dificultades que te estoy comentando. Misma situación que este Saka de Virgo, ¿no? Que es un personaje que obviamente tendría que ir aquí, pero las dificultades de tenerlo y de maxearlo lo están condenando. Es que ni lo pondría casi en ninguna clasificación, lo pondría en Not Tested, porque hay muy poquita gente que lo esté llevando, que lo esté leveleando, porque es prácticamente imposible. Veremos a futuro si este Saka entra muy fuerte en el meta cuando se va a conseguir de una manera un poco más popular, entre comillas, pero de momento es que yo no veo a nadie que lo esté utilizando, o sea, como mucho para estar fuera en la parte de ayuda, pero bueno, estamos aquí con los personajes para subir, para dar recursos en una alineación principal, con lo cual lo voy a dejar aquí en Not Tested. Misma situación, podríamos hablar de Saga, ¿no? Saga Doneta, que debe ser brutal. Yo ni lo tengo, así que no te puedo decir, pero me parece que es un personaje que de momento las cuentas lo están viendo, pero de lejos, no está teniendo nada de presencia en ningún apartado del juego, con lo cual, pues bueno, ahí se queda como un veremos qué sucede con él, si se queda ahí en el limbo o realmente a futuro tiene alguna posibilidad de entrar dentro del meta. Un personaje que está en muchas alineaciones, pero quizá no de principal, sino de apoyo, y por eso le voy a dejar aquí en ese, es Milo. Fundamental para la exclamación de Athena, le tienes que dar algunos recursos para que también ayude desde fuera. Yo creo que hay muy poquita gente que lo va a tener en la alineación principal, pero Milo está, yo creo que en muchísimas alineaciones como parte de ese banquillo de ayuda y apoyo a la alineación principal, con lo cual lo dejo ahí en ese, porque quizás sí que haya que subirle un poquitín de cara a que nos vaya a prestar mejores atribuciones a los personajes de la alineación principal. Un personaje que yo creo que también voy a colocar en ese porque a mí particularmente me gusta, puede ser muy situacional y ojo con el futuro que puede tener, es el Pope. El Pope me parece que con poco hace mucho. Puede realmente ser muy molesto con sus invocaciones si los porcentajes van a tu favor, creando un montón de guardianes del santuario a tu alrededor que distraigan a los rivales. Y eso en ciertos stages nos puede venir de lujo cuando los DPS rivales se fijen en estos guardianes del santuario y liberen un poco del daño de sus habilidades principales a nuestros personajes y puedan desarrollar sus habilidades cíclicas o ultimates de la mejor manera posible. No es para mí ultra meta ni ultra necesario, me parece, ya te digo, que le puedes encajar en un segundo equipo perfectamente y que entraría, y que si te ha tocado muchas veces y le tienes bien de estrellas, pues no sería nada descabellado, incluso con un nivel muy básico, un nivel 40 o algo así, una vez activada la armadura y puesto un poquito de cosmos, una reliquia, algo muy basiquito, te puede llegar a funcionar perfectamente bien combinado. Si tienes un Evil Saga, si tienes un Alberich o incluso solo, te puede llegar a funcionar bastante bien, Así que de cara a ese apartado un poco más difícil, que sería el modo élite de la historia, piensa en el Pope como una buena oportunidad de negocio para tu cuenta. Nos vamos a ir a otro personaje que yo creo que es de los que ahora mismo no tienen ningún impacto, quizá está empezando a entrar en algunas alineaciones como support, como banquillo, que es este Sagiseya. Sagiseya como personaje principal de alineación yo no lo veo, pero es bastante bueno como suplente. Tiene unas sinergias bastante interesantes con Sagitario, con este Odinseya, con lo cual, bueno, está empezando a entrar. Le voy a poner como así. No, por aquí. Como personaje que está entrando a formar parte de la ayuda en algunas alineaciones.
difícil de conseguir y de maxear. Creo que van a ir dando fragmentos, poco a poco irán saliendo más eventos en los cuales nosotros vamos a poder conseguir copias de Sagiseya, y es uno de esos personajes que poquito a poco se van a ir montando y quizás sí que se vayan utilizando algo más. Ya te digo, más como apoyo con sus sinergias que con sus habilidades propiamente. Un personaje que yo creo que mucha gente está disfrutando un montón, que puede one-shotear en determinadas condiciones, es este Aioros de Sagitario. Le voy a poner ahí al lado de Aioria, de Leo. Y es un personaje que yo creo que ha sido clave al principio, ¿eh? Mucha gente se ha tirado como uno de los principales DPS por su gran capacidad de daño, al ser de este tipo arquero que hace daño a distancia. Se libraba muchas veces de los daños de inicio, para eso están los frontliners, y una vez que empieza a modo metralleta, limpia bastante la pantalla, ¿eh? Le habéis visto que se alza con su flecha y mete una cantidad de daño terrible. Si te salta crítico y tienes bien subido también el índice de crítico y el daño crítico, vas a ver que fulmina rivales uno tras otro, con lo cual desde atrás es uno de los personajes que sí que ha tenido mucha presencia en el meta, que si lo tienes, úsalo por favor como parte de tu equipo principal. Vamos caminando con otro personaje que es Mu, línea media. Leo estaría línea frontal, Tauro línea frontal, Mu línea media y este Aioros atrás. Mu en el medio yo creo que es la mejor opción, casi si no la única que tenemos en su estilo de momento. Personaje que combina de todo, cureta, protección, daño y encima daño verdadero, que es el mejor que puedes hacer en este y en casi todos los juegos. Fácil de que te salga ya que está en el pool, fácil de maxear, es un caballero completísimo, va a otorgar una buena ayuda a sus compañeros, él mismo va a tener un buen aguante, aparte de poco a poco ir haciendo daño. Recomendaciones con Mu. Es parte fundamental de la exclamación de Athena, tanto que su habilidad es la que se convierte en la propia exclamación de Athena, que reúne 3 personajes, Leo, Milo y él. Con lo cual va a ser su ultimate el que queremos que sea rápido a la hora de explotarlo en batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Montarle de tal manera que le subamos la rabia. Cartas que aumenten su rabia, su nivel de la barrita para desarrollar el ultimate lo más celerosamente posible. Hay cartas que te van a aumentar la rabia de una cantidad de puntos con segundos de la batalla, con lo cual le vas a tener que equipar muy bien, vas a tener que buscarle eso para que la exclamación de Athena llegue varias veces dentro de una pelea. Si le añades además la reliquia del escudo Athena, por ejemplo, y alguna carta más que amplifique los escudos que estás poniendo, vas a tener un personaje completísimo y que te va a ayudar, te va a servir de sostén durante buena parte de tu experiencia de juego. Es un personaje además que se mantiene bastante bien en el meta, no hay muchos como él en la línea media, muy útil y a largo plazo, con lo cual todo lo que sea darle cariño a este Mu, yo creo que de momento no te vas a arrepentir en ningún caso. Personaje que está bajando en el meta desde su salida, quizá nunca fue extraordinario, pero sí útil, es para mí Piscis. Le voy a dejar en ese, porque obviamente si le has dado cariño te va a seguir siendo un personaje que vas a aprovechar, pero ya no es tan fundamental en una alineación de partida. Piscis quizá nunca ha estado en las alineaciones más top, sí quizá en las cuentas un poco más humildes, en el sentido de que no es un personaje tan doneta como puede ser Evil Saga al principio, o Saga, o este Sagiseya, o algunos que estaban con una probabilidad menor como Aioros. Hacía su función, hace un buen daño, no hay ningún caballero que le acompañe con la sinergia de veneno, sí hay cartas que potencian esto, pero de los personajes SSR más top no hay ninguno que le acompañe con la sinergia de veneno, con lo cual se queda un poco aislado con ese tipo de daño. Quizá a futuro sí que tengamos un equipo veneno que se vea potenciado en sus mecanismos, este engranaje, con lo cual pues bueno, va a estar ahí. Yo te recomendaría que no le resetes, que no lo dejes a cero, porque quizás sí que lo vayas a utilizar y te sea muy útil en un equipo secundario. Nos vamos a ir a Saori, que vendría a completar, yo creo,
que el equipo más visto, el equipo más God de salida del juego, que sería el que veis aquí. Saori también desde la parte de atrás, vamos a poner aquí. Y este podría ser un equipo perfectamente prototípico de los más ballenas hasta los más free to play. Tauro, Leo, Mu, Ayoros de Sagitario y Saori. Saori, que es la healer por excelencia, la que nos va a aportar todo ese dominio, purificación, control, estabilidad dentro de la alineación. Y ya os digo que va a verse superada quizá en sus prestaciones por Freya, un caballero que sale Freya directamente de partida como SSR. A Saori hay que subirla de SR a SSR, con lo cual le vas a tener que subir bastante nivel, vas a tener que conseguir las piedras de ascenso y bueno, cumple su función, va a ser muy útil durante buena parte del juego, pero es verdad que se va a ver superada. Y quizá a la larga desaparezca también Saori y vayamos sustituyendo a Saori por otros personajes de equipo que puedan cumplir esa función, o caballeros que sean sostenibles por ellos mismos, ¿no? Que no necesiten cureta como tal, que quizá con Mu y las habilidades de sus personajes sea suficiente. Y uno de ellos yo creo que es ahora mismo un personaje que ha entrado muy fuerte en el meta, como es este Odin Seiya. Tenemos que ver por quién sustituimos a Odin Seiya. La idea es que quizá unos de estos dos frontliners desaparezcan para incluir a Odin Seiya, que tiene mucho más daño y tiene un buen soporte por él mismo, se la tanquea bastante bien, incluso le viene bien que le bajen la vida para acelerar todo lo que tiene que hacer. Si quieres saber qué hace el personaje, está súper analizado en mi canal, tengo varios vídeos comentando sus habilidades, haciendo mega tiradas y armándolo, con lo cual si quieres saber qué reliquias o qué tarjetas le vienen bien, por favor vete al canal, te dejaré también aquí arriba una etiqueta por si quieres ir rápido a ese vídeo para que sepas lo que hace y cómo montarlo. Pero bueno, viene a sustituir yo creo a uno de estos dos. Si tienes muy bien montado a Tauro y no a Leo, pues pimba. Si tienes muy bien montado a Leo y no a Tauro, pues pimba, ¿no? Y yo creo que la alineación ahora mismo que se va a ver más en el meta va a ser Odin Seiya acompañado de uno de estos dos. Vamos a tener Mu, vamos a tener, yo creo que va a seguir a Ayoros de Sagitario fuerte en el meta, va a seguir Saori y vamos a ver, ¿no? Si acabas quitando a Tauro, vas a seguir con la exclamación de Athena con Milo fuera. Si dejas a Tauro tendrás que poner a Leo fuera y a Milo para la exclamación de Athena, porque me parece que ese combo es brutal, por eso creo que Tauro es el que se ve más desplazado debido a que no tiene ese combo final tan potente con ninguno, solo haría sinergia quizá con Mu, con esos escudos, pero bueno, creo que se va a ver más sustituido y va a entrar fuerte como banquillo Sagiseiya por la sinergia que tiene con la gente que monte a este Seiya Odin. Estamos hablando, claro, de cuentas que lo vayan a montar, si no lo vais a montar, lo pondríamos aquí y esto seguiría siendo, yo creo, la base de todas las cuentas, pero ya vais a ver como muchas cuentas, incluso con este Seiya Odin 3-4 estrellas, lo van a empezar a meter porque tiene muy buena habilidad final y su básico es súper potente, con lo cual, pues bueno, ya con 4 estrellas se puede empezar a utilizar, incluso con 3, si no estás peleando tampoco por meterte primero en los rankings, se puede utilizar. Y con él va a entrar este Alberich, que no como personaje de alineación, obviamente, pero sí como ayuda va a tener también alguna importancia, porque tiene una muy buena sinergia con Seiya, aumentando, si no estoy equivocado, la velocidad del ataque básico, que es lo que le viene de lujo a este Seiya Odin. Y luego, si os habéis tenido la suerte de que os salgan las invocaciones, hace muy buena sinergia también con el Pope. Los dos tienen invocaciones, el Pope potencia las invocaciones que hay en el campo. Este Alberich, ahora os lo voy a enseñar, saca una especie de arbolitos por el campo y entonces podemos llegar a tener, te digo, los 5 caballeros y a lo mejor otros 5 elementos en el campo de batalla que distraigan a los rivales. Los guardianes del templo y árboles que están por el medio, que tienen su propia vida y su propio ataque. Y se convierte en una salvajada la combinación de estos dos personajes. Por eso os digo que también que lo quería probar con Máscara de Cáncer para ver cómo era la locura de tener un equipo de invocaciones.
Así que yo creo que el meta actual quedaría más o menos así, a la espera de Freya y de Hilda. Hilda la estaré analizando en el canal dentro de poco. Freya quizá antes, obviamente, porque va a salir cuando se vaya Seiya Odin. Estos dos personajes no los voy a calificar y creo que no me he dejado ninguno de los de por aquí abajo. Sé que hay muchos de ellos que ya tenemos su armadura y su figura en el pabellón correspondiente de estos de Asgard, pero todavía no se están pudiendo conseguir. Los marinas llegarán un poquito más tarde. Poseidón, Sorrento, Canon, Marino, Bian de Hipocampo, Tetis de Sirena, todos estos personajes llegarán un poquito más tarde, llegarán más tarde los dioses, llegarán más tarde los Apuris. Bueno, pues ya iremos desgranando todo este contenido que va a ir saliendo. Espero, sin ninguna duda, que me dejes en la cajita de los comentarios qué te parece esta clasificación, que repito, para mí es personal, con mi experiencia de juego y lo que yo te puedo llegar a recomendar, que me digas si te parece bien o mal, y te voy a enseñar, para cerrar el vídeo, algunas de las cositas que yo creo que son interesantes en cuanto a temas sinergias. Volvemos al juego y aquí nos vamos a ir a una fase que quizá no me pase, pero me va a servir para enseñarte un par de cositas. Vámonos aquí a Asgard, a la fase 11.6. Venga, Seiya, muévete rapidito. Y te quería enseñar sobre todo el equipo invocaciones y la potenciación que va a hacer ese Alberich de Seiya, Odin Seiya. Vale, nos vamos aquí a esta fase. Vamos a irnos aquí. Yo tengo esta configuración. Aquí ya nos pide dos equipos. Si quitáramos esto y hacemos esto y nos volvemos a la primera alineación, veis que a mí me parece esta una muy buena conformación con Leo, con Seiya Odin. Aquí, pues si tenéis Tauro, puede encajar Tauro y no tienes a Seiya Odin, con Mu, con Ayoros de Sagitario y con Saori. Por cierto, esta skin de Mu se consigue free to play, es gratis, la dejan probar por 7 días. Y tenemos la posibilidad de colocar a Alberich. Veis que nos da una bonificación de que la velocidad de ataque de Seiya de Odin se incrementa en un 18%, lo cual es bastante. Esta sinergia bastante guaparda. Si no tenemos y tenemos a Sagi Seiya, ganan un 20% de daño de ataque básico, que también está bastante bien porque se basa todo lo que hace en el ataque básico. Además, despertamos también esta con el otro Sagitario. Con lo cual, esta sería una opción. Yo, como utilizo a Alberich en el equipo de invocaciones, pues vamos a ponerlo aquí. Y yo, en el segundo equipo, pues voy con personajes que no tengo muy subidos, pero que hacen bastante buen trabajo. Tengo a este Siryu despertado, nivel 50, súper básico. Tengo a Alberich, nivel 40, también bastante básico, nivel 50 al Pope. Tauro, nivel 70 y Piscis, nivel 80. Vamos a ver si nos pasamos esta primera etapa y luego vemos el equipo invocaciones, que os lo quería enseñar porque os lo he prometido y me parece súper curioso. Vamos a bajarlo un poquito para ver, sobre todo me interesa ver si Seiya Odin aquí cumple su trabajo. Leo, buenísimo, con ese ataque en área. Y aquí está el ataque de Seiya Odin, con ese derribo bastante interesante el daño que hace. Y la exclamación de Athena, que yo creo que sigue siendo el ataque final más potente de todo el juego, No podemos por menos de seguirlo utilizando. Mirad el daño que hace, Sagi Seiya. Ahí habéis visto un daño espectacular y se ha ventilado a todos. Y luego tendríamos aquí el equipo invocaciones. Vamos a ver si tenemos suerte con las probabilidades. Mira, ya tenemos 2 guardianes, acaban de salir 2 guardianes y tenemos un árbol. Tenemos un árbol ya aquí que está yendo a nuestro favor. Todas las invocaciones. Tenemos aquí otro árbol, acabo de sacar Alberich. Y esto distrae bastante. Otro árbol. Distrae bastante a los rivales de los objetivos. Tenemos a Saga. Mirad la cantidad de árboles que tenemos ya.
en el campo, lo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Veis qué fácil se pasa con este equipo? Invocaciones, la mayoría de los personajes... Mira, tengo 2 muertos, pero aún así sigue habiendo un montón de personajes. Tenemos 3 árboles, una invocación, tenemos otra hace un momento, otra invocación vuelve a salir. Alberich ni siquiera está, pero los árboles se han mantenido, aunque no esté el personaje. Volvemos a tener otras 2 invocaciones. ¿Veis lo útil que puede llegar a ser? Aunque el personaje haya muerto, como estas invocaciones tienen una duración propia, puede que maten al personaje, pero las invocaciones sigan en el campo de batalla y nos sigan ayudando a distraer los ataques y a hacer una buena cantidad de daño, esperando a que los personajes principales desarrollen sus habilidades cíclicas o ultimates. Con lo cual, pues bueno, yo creo que tengo un equipo bastante apañadico. En el server mi equipo principal no es el mejor, ni mucho menos, hay cuentas mucho más potentes. Afortunadamente, mirad, los 4 mejores del server están en la JCNeta. Tenemos al compi de Soka, que le mando un saludazo ahí, a Katsnono, que se ha venido hace poco también a la JCNeta, y a Nanko, que también está por Discord. Un saludito, Nanko. Y mirad, bueno, pues de Soka tiene un cuentón. La alineación principal tiene 13 millones, Katsnono está por 10 millones, yo estoy en 9 millones, bastante lejos, pero bueno, me voy defendiendo. En cuanto al poder global, estoy ahí bastante cerquita, porque he ido más o menos balanceando la cuenta para tener esas 2 alineaciones que me permitan ir disfrutando de las peleas. Yo soy de esos locos que se ven las peleas y que buscan sinergias y que me gusta ver cómo se comportan los personajes y cómo los voy armando. Así que espero que esta experiencia os sirva a vosotros para mejorar vuestra cuenta. Sé que la mayoría serán cuentas free to play, pero yo creo que se pueden sacar buenas sinergias de personajes que están en el pool y que casarlos no sería tan difícil. Ya os digo, desde Algol de Perseo, que me parece una buenísima opción para controlar, hasta el Pope, hasta este Alberich, si te ha tocado con un nivel muy basiquito, lo puedes empezar a utilizar, pues me parecen personajes ultra interesantes. Vamos a acabar el vídeo, como siempre, haciendo unas invocaciones, a ver si tengo suerte en la grabación. Y nos despediremos ya. Aquí que me salga un Mu, por ejemplo, me vendría de lujo. Me vendría bastante bien para ver si lo puedo llevar a 7 estrellas. Veamos, con que salga un dorado ya sería maravilloso. F, porque no tenemos ni dorado ni nada, solo tenemos un SR. Un Guilty, fuera. A pastar. Y creo que no tengo mucho más por aquí. Uno. Y aquí me voy a gastar unos poquitos de diamantes. Vamos a gastar, no sé cuántos me voy a gastar, pero quiero seguir subiendo este pabellón. 16.000, no sé si gastar en otras 100 imbos aquí. Voy a gastar solo 20 tiraditas. Venga, 30. Y me quedo todavía con 38k de diamantes. Vamos a hacer 30, vamos a seguir intentando avanzar este pabellón, que me parece buenardo. Tenemos aquí 3 cajas, vamos a esquipearlo. Iki Asterion, Ichi Shaina. Ay, no me ha tocado ninguna pasta de pulido dorada. Mirad, nuevo SSR, Alioth Fenrir. Fenrir, uno de los de Asgard, que ya tenemos sus figurillas, no la tenía, así que de lujo. Y me toca Tauro también, qué buena tirada esta. Fenrir y Tauro, de lujo. Y aquí, al gol de Perseo, esto. Mira, hay un Mu de Aries, oye, pues ni tan mal estas 3, 3 dorados y uno que no tenía. Perfecto. Uy, cuántas invitaciones, pa. Vamos a subir esto. Vamos a activarlo. Y recogemos, mira, para los personajes del frente, este Fenrir. Así que nos viene increíble para nuestro Odin Sella. Pues aquí me quedo subiendo algunos niveles con la poca pasta que me ha tocado. Y nada, agradeciéndote como siempre tu presencia en este vídeo. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier sugerencia, dejármelo en los comentarios. Intentaré dar respuesta a la mayor brevedad posible y espero que te haya gustado la clasificación que te he dejado. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!